Tengan ustedes muy buenas noches, amigos. Estamos iniciando el curso de experto en finanzas corporativas. Mi nombre es Juan Pinto Áñez y conmigo van a emprender esta aventura del aprendizaje mutuo, porque como bien les mencioné con anterioridad, en estos cursos tenemos un grupo selecto de colegas que intervienen de manera recurrente y siempre con el ánimo de aportar y corregir en algunos casos, ¿no? Porque en el mundo del conocimiento, queridos amigos, nadie tiene la verdad absoluta. Lo bueno de la parte numérica, que cuando uno está explicando la parte numérica, todo se busca demostrar a través de números. Eso quizás es lo interesante de las finanzas, que quizás es medio complicado, digamos, en otras ciencias como la administración, cuando uno hace un análisis del entorno, existe cierto grado de subjetividad. Sin embargo, nosotros en finanzas todo es número y por lo tanto es más fácil de conversar con base a datos, ¿no? O como bien dice alguien, dato mata relato, ¿no es cierto? Entonces, voy a explicar primero el contenido general del curso y luego vamos a iniciar con el contenido. Bien, como introducción, vamos a ver vamos a hacer en una media hora de introducción de la parte conceptual. Dentro de la parte conceptual, no vamos a hacer porque recuerden que este no es un curso básico de finanzas, es un curso un tanto avanzado, pero sin embargo, siempre vamos a ir de menos a más. Vamos a tratar de ver los conceptos que son relevantes para el curso. Eso vamos a ver en la introducción, netamente conceptual. Luego vamos a ver los estados financieros, los básicos. Como recuerden ustedes que el punto de partida de cualquier toma de decisión es el análisis financiero. Entonces vamos a ver el análisis financiero, vamos a tener una clase teórica de los indicadores, vamos a ver indicadores tradicionales, indicadores no tradicionales, pero lo novedoso es que vamos a trabajar en esta parte con casos de estudio. También vamos a utilizar la inteligencia artificial para ver cómo nos ayuda en cuanto a la interpretación de los diferentes indicadores financieros. En otra palabra, aquí lo novedoso es la utilización de la inteligencia artificial en el análisis financiero, punto número uno. Punto número dos, metodología de casos. Aquí vamos a ver unos dos o tres casos. En la siguiente, bueno, acá continuando, vamos a ver análisis financiero y modelo financiero. Es decir, los estados financieros lo vamos a modelar con idea de siempre proyectar. Vamos a hacer proyección de estados financieros. Vamos a hacer dos tipos de proyecciones. Vamos a hacer dos tipos de proyecciones. Vamos a hacer una general. Vamos a hacer una proyección general. Cuando digo general, vamos a partir de los estados financieros globales y luego vamos a hacer una proyección de los estados financieros de forma anual, pero bajo la metodología de presupuesto, que es una metodología de proyección más detallada, más precisa. Por ejemplo, cuando uno hace una proyección con estados financieros globales, la cuenta de ajuste que usamos muchas veces es o la caja o una línea de crédito. Son las dos cuentas que usamos para cuadrar una proyección general. Cuando digo general, me refiero cuando usted proyecta los estados financieros globales y no tiene el detalle. Pero también, si tenemos el detalle, vamos a hacer una proyección bajo la metodología de presupuesto, donde vamos a proyectar el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja, y es de esa proyección que vamos a hacer la evaluación y la valoración, ¿sí? Dos cosas vamos a hacer, la evaluación y la valoración de un nuevo emprendimiento. Posteriormente vamos a entrar ya de lleno a hablar de evaluación de activos financieros y presupuesto de capital. Valuación, recuerden ustedes que para las finanzas todo tiene un valor. La evaluación consiste en estimar el valor de un activo. Y el valor de un activo simplemente es el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. Es decir, cuando nosotros valoramos en finanzas, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos los flujos futuros y luego lo traemos al presente y ese es el valor del activo. Ese activo puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser una empresa. Entonces, todo en finanzas se valora
a través de la metodología de flujos de caja. Posteriormente vamos a ver presupuesto de capital, pero un tanto más interesante, o sea, este no es un curso de evaluación de inversiones, sino es un curso ya que con la base de evaluación de inversiones vamos a hacer cosas más interesantes, como por ejemplo, en este punto vamos a ver proyectos de inversión a través de flujos incrementales, es decir, proyectos de inversión para una empresa que ya está en marcha. Aquí vamos a ver también el tema de árboles de decisión. Aquí también vamos a ver el tema de opciones reales en la evaluación de proyectos de inversión. Es decir, ¿qué pasaría si emprendemos hoy una decisión de inversión? Hoy lo podemos hacer o podemos postergar la decisión para mañana o para acá 6 meses o acá un año. Vamos a analizar esas opciones, que es un tanto interesante. También en esta parte vamos a ver análisis de riesgo con Crystal Ball. Luego vamos a ver el tema de la estructura de capital. Aquí vamos a comenzar viendo las teorías genéricas de Modigliani y Miller, la proposición 1, la proposición 2, y ver en dos contextos diferentes. En primer contexto es que la estructura de capital no incrementa el valor de la empresa, y en otro contexto la estructura de capital sí incrementa el valor de la empresa. Entonces, vamos a ver las dos proposiciones en un mundo con impuestos, en un mundo sin impuestos, y luego vamos a tratar de aterrizar esa teoría y ver cómo le podemos dar una aplicación práctica que en mi caso les voy a proponer. Y también vamos a ver la política de dividendo y vamos a responder preguntas como tales. ¿La política de dividendo genera valor? ¿Una política de dividendo repartir 50-50 o repartir 50, reinvertir 50 o repartir 20, reinvertir 80? ¿La política de dividendo incrementa el valor de la empresa? Son preguntas que vamos a responder en el transcurso del curso. Luego nos vamos a concentrar ya de lleno en lo que es la planificación financiera. Cuando hablamos de planificación financiera, noten ustedes que ya lo vamos a ver aquí de entrada, la planificación financiera. Aquí, por acá dice modelos financieros. O sea, aquí nosotros vamos a aprender ya a proyectar. Pero, ¿por qué lo vamos a tocar en este punto? Porque ya en este punto ya nosotros vamos a saber la parte operativa de la proyección, y lo que vamos a hacer en este punto es darle un poco de estrategia. Es decir, vamos a hacer proyecciones con base a ciertos criterios más finos, más sutiles. Entonces, centrado fundamentalmente en planificaciones de corto plazo. Y cuando uno hace una planificación de corto plazo, tenemos que ver temas tales como la gestión del activo corriente. Es decir, cuando hablamos de corto plazo, nos estamos enfocando fundamentalmente en lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Y recuerden ustedes que dentro del activo corriente que tenemos disponible, tenemos cuenta por cobrar, tenemos inventario. Entonces, cada ítem merece ser tratado de manera independiente. Me explico. Nosotros vamos a ver modelos de gestión, vamos a ver modelos de gestión del flujo de efectivo. Vamos a aprender a construir modelos de flujo de caja a corto plazo, o más conocido como presupuesto de caja. Vamos a aprender a tener criterios de cómo identificar el saldo mínimo de efectivo. Vamos a ver criterios, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una proyección de los estados financieros y la empresa tiene exceso disponible. Ese exceso disponible nosotros lo vamos a mandar a inversiones temporarias. Esas inversiones temporarias me van a generar otros ingresos en estado de resultado, pero la idea central es cómo defino cuánto es lo mínimo de efectivo, cuánto sé que tengo por encima de lo que necesito. Entonces, esos modelos lo vamos a ver. Vamos a ver también la gestión de las cuentas por cobrar. Vamos a ver el impacto que tiene. Por ejemplo, si usted flexibiliza la política de créditos, hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, si flexibilizo la política de crédito, esperaría que las ventas se incrementen. Perfecto. Si las ventas se incrementan, se va a incrementar el resultado operativo, y eso es bueno. Pero sin embargo,
cuando usted flexibiliza la política de crédito, también aumentan las cuentas por cobrar. Es decir, por un lado, incrementa el efectivo por el lado de mi resultado operativo, y por el otro lado, invierto más en cuentas por cobrar. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Vamos a ver también políticas de gestión de modelos de inventario, es decir, desde aspectos teóricos como determinar la cantidad económica a pedir, ¿no? El modelo ABC, que son, íbamos a ir viendo modelos más sofisticados, como por ejemplo, una de las cosas interesantes es usar RFID, digamos, cómo podemos usar esta tecnología para optimizar tiempos, tiempos en cuanto a la gestión de inventario y tener información precisa, ¿no? Para la toma de decisiones de manera oportuna. También vamos a ver, por otro lado, la parte de las cuentas por pagar. Vamos a ver el tema de los proveedores, la gestión de proveedores. Y eso en cuanto a gestión del activo corriente y del pasivo corriente. Vamos a cerrar con valoración de empresas bajo la metodología de flujo de caja. Vamos a ver los aspectos centrales de lo que es una fusiones y adquisiciones con casos de aplicación que nos van a poder ayudar a entender la teoría de una manera más amena, ¿no es cierto, amigos? Eso es en cuanto al contenido del curso. Como verán, son muchas cosas que vamos a ver. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer un máster, no quiere decir que esto vaya a ser un máster para nada, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir que es como la columna vertebral de una maestría. Y usted, si no ha hecho un curso de posgrado y piensa hacer un curso de posgrado en finanzas corporativas, pues seguro que usted me va a dar razón. Y si ya lo ha hecho, pues qué mejor que usted para evaluar si realmente esto es pertinente o va de la mano con lo que usted ha visto en su posgrado. Muy bien, amigos. ¿Está claro el contenido del curso, queridos amigos? ¿Se entendió? Sí, Licen, todo bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, estoy así ingresando. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, vamos con acción. Entonces, queridos amigos, un poco de aburrida teoría, ¿no? Vamos. Vamos con los conceptos importantes que vamos a tratar. Voy a ocultar mi imagen para que se vea toda la presentación, pero cuando tenga que hacer aclaraciones, voy a activar imagen porque siempre la parte gesticular ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se oculto mi imagen y nos lanzamos al éxito, queridos amigos. Ok. Una pregunta relevante es ¿qué son las finanzas corporativas, ¿no? Porque nosotros tenemos, ¿qué son las finanzas corporativas? Digamos, es una pregunta terriblemente relevante, ¿no? Pero para entender lo que son las finanzas corporativas o las finanzas empresariales o las finanzas de corporaciones, lo que nosotros vamos a ver, vamos a hacer un análisis lógico. Quiero que todos pensemos en que vamos a crear una nueva empresa. Si nosotros vamos a crear una nueva empresa, lo primero que nos planteamos es tomar una decisión de inversión. Es decir, lo primero que nosotros nos planteamos es tomar una decisión y esa decisión es la decisión de inversión. Primero, ¿en qué vamos a invertir? Imagínese que usted quiere abrir una cafetería, usted quiere abrir un restaurante, usted quiere abrir una tienda de ropa. Lo primero es definir en qué vamos a invertir. Paso número uno, definir en qué vamos a invertir. Estamos con el paso uno, que es la creación de una empresa. Entonces, una vez que nosotros vamos a definir el tamaño de el qué, en qué vamos a invertir, tenemos que definir el tamaño de la inversión. Y básicamente nuestra inversión va a estar constituida de activo corriente. Cuando uno está creando una empresa nueva, fundamentalmente el activo corriente, recordemos el concepto de lo que es activo corriente. El activo corriente también se le llama activo circulante. ¿Y por qué se le llama activo circulante? Porque
si nosotros nos ponemos a pensar, primero iniciamos con efectivo. El efectivo lo invertimos en inventario. El inventario, hacemos una venta, asumimos que la venta es al crédito, entonces me genera una cuenta por cobrar, cobramos, y ahí tenemos un ciclo. Luego, el ciclo nuevamente se repite, con el efectivo, volvemos a comprar nuevamente inventario, generamos una venta y vuelve otra vez el efectivo. Y el ciclo otra vez se repite, con el efectivo, compra inventario, genera una venta al crédito, cobramos y vuelve el efectivo. Entonces, esa es la lógica de activo circulante. Fundamentalmente está integrado por el efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar, y por eso se le llama circulante, porque es un círculo, ¿no? O sea, vuelve al principio y es un ciclo recurrente. Ahora, también se le llama activo circulante a todo lo que es dinero, o se va a convertir dinero en un tiempo menor a un año. Entonces, el activo circulante tiene la característica que el activo circulante, en el tiempo me va a generar un ingreso de efectivo. El activo circulante en el tiempo, ¿qué es lo que va a generar? Un ingreso de efectivo. Cuando nosotros emprendemos algo nuevo, el activo circulante está integrado fundamentalmente por dos aspectos. Imagínese que usted va a abrir una cafetería, pues primero usted debe tener un nivel mínimo de efectivo. Usted no va a iniciar su emprendimiento con cero efectivo. Usted va a contar con un nivel de efectivo, y este nivel de efectivo tiene que ser suficiente para financiar los primeros meses de operación hasta que el negocio se pueda autosustentar. Recuerden ustedes, amigos, que lindo fuera que usted emprenda hoy y el primer mes obtenga suficiente dinero para pagar su alquiler, sus servicios básicos, para pagar sus costos fijos en general. Pero lamentablemente, cuando uno emprende, los primeros meses de operación son un tanto tristes, porque uno piensa que va a tocar el cielo con las manos de entrada, pero sin embargo va a demorar cierto tiempo hasta que usted alcance el equilibrio. Pero usted lo tiene que planificar eso. O sea, debe planificar un nivel de efectivo para financiar los primeros meses de operación hasta que el negocio se pueda autosustentar. Entonces, ese es el elemento del activo corriente cuando estamos emprendiendo. El siguiente elemento, y sigamos con el ejemplo de la cafetería, usted va a vender café, perfecto, pero debe usted tener un inventario. Cuando usted abre su negocio, debe tener usted un inventario de insumos, porque imagínese que usted tenga su cafetería y venga el cliente le diga, ok, quiero un café, y usted le va a decir, no, espérame, voy a ir a comprar granos, voy a ir a comprar azúcar. Usted debe tener un inventario de insumos. ¿Para qué? Para que prepare el café de manera inmediata cuando se le soliciten. Entonces, cuando estamos emprendiendo, fundamentalmente el activo corriente está integrado de efectivo y un nivel de inventario. Pero sigamos con el ejemplo de la cafetería. Usted requiere, la gente en algún lugar se va a sentar, usted requiere activos fijos, muebles y enseres, equipo de computación, usted requiere seguramente un horno, porque para la cafetería, la cafetería requiere un equipo para poder eh, elaborar el café. Entonces, esos se llaman activos no corrientes. Es decir, son activos fijos que generalmente son tangibles y que se deprecian en el tiempo. Entonces, primero tiene que definir su inversión. Y recuerden ustedes que en negocios tradicionales, la inversión condiciona la generación de flujo de caja. Me explico. Usted puede abrir una universidad y puede hacer una universidad en un edificio, o puede construir un campus, o sea, un tanto más horizontal. Entonces, mientras su espacio físico sea más elevado, más grande,
pues va a aumentar el potencial de generación de flujo de caja de su emprendimiento. Pero pensemos en una cafetería, yo puedo hacer una cafetería bien pequeña, activos reducidos, entonces eso va a limitar mi capacidad para generar flujo de caja. Entonces, generalmente, amigos, el tamaño de la inversión condiciona el potencial de generación de flujo de caja en negocios tradicionales. Entonces, primera decisión, ¿en qué invertir? En activos corrientes, en activos no corrientes. Una vez que usted pasó ese filtro de en qué invertir, la otra pregunta razonable sería el financiamiento. Es decir, ¿de dónde voy a obtener los recursos para financiar esa inversión? Y cuando hablamos de financiamiento, estamos viendo bajo la lógica de un balance, podemos usar el pasivo, y a su vez el pasivo se divide en dos grupos. Está el corto plazo y está el largo plazo, pasivo corriente y pasivo no corriente. Tengo una pregunta. Adelante, Leonardo. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. Con respecto a la inversión del activo no corriente, he tenido casos que algunas empresas tienen ese activo no corriente, pero pues no generan el flujo de caja adecuado. Tal vez existiría una manera de poder medir o poder evaluar si ese activo en realidad está produciendo el flujo de caja necesario, o porque hay a veces maquinaria que está obsoleta, o sea, cosas que están, digamos, guardadas, no tienen es decir, una maquinaria trabaja al 20, 30% y no al 100%. Entonces, ¿hay alguna manera de comparar tal vez la generación de ese flujo de caja en base a los activos no corrientes? No sé si tal vez me di a entender. Gracias, querido Leonardo. Claro que sí. Entonces, existe un concepto cuando uno, a ver, estamos hablando de una empresa que está en marcha. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es analizar o clasificar entre lo que es activo productivo y activo improductivo. Los activos productivos son activos que están aportando al modelo de negocio de la empresa. Primer elemento. Entonces, los que tienen que ver con el modelo de negocio se quedan. Y los que no, tengo que evaluar sin volverlo efectivo o darle un uso. Entonces, por ejemplo, si tengo un restaurante, ¿sí? Y aparte de mi activo tengo un terreno, en mi activo aparece el terreno, pero no tiene absolutamente nada que ver con mi giro de negocio, entonces ese es un activo improductivo. Primer elemento, tengo que ver que todos los activos que tengo sean parte de mi negocio. Es fundamental eso. No contaminar mi balance con activos que no tienen absolutamente nada que ver con mi negocio. Segundo elemento, una vez que tengo todos esos activos que sí tienen que ver con el negocio, tengo que ver primero el estado, es decir, que funcionen. Y lo segundo, como usted bien decía, es el grado de utilización, del activo. Me explico brevemente. Por ahí, si ese activo lo estoy utilizando, tiene una capacidad de 100% y lo estoy utilizando en 20%, dos cosas, ¿no? O hago gestión para aumentar su aprovechamiento, siempre y cuando el mercado me lo permita, o por ahí el mercado está en decadencia o existe una eventualidad. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ustedes recordarán, cito un ejemplo puntual, Jambal, ¿qué hizo? Jambal tenía bastante infraestructura, comenzó a liquidar activos, o sea, comenzó a hacerse más pequeño, o sea, optó por una estrategia de desinversión. ¿Por qué? Porque era muy grande, tenía muchos gastos operativos, entonces las empresas se achican momentáneamente. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad productiva muy grande que el mercado no la requiere, en este caso por la pandemia. Entonces, eh, en la estrategia de desinversión, achicarse para buscar mayor productividad no está para nada mal, pero debería ser ese análisis totalmente pertinente lo su pregunta. No sé si le ayudé con la respuesta. Sí, profe, súper claro. Muchas gracias. Gracias a usted, Donaldo. Entonces, le decía que primero definí en qué invertir, la otra pregunta es cómo lo financio. Y el financiamiento puede ser a través de
pasivos o a través de patrimonio. Ahora, cuando hablamos nosotros de pasivo, básicamente podemos hablar de dos tipos de pasivos. El primer pasivo es el pasivo sin costo financiero. El pasivo sin costo financiero, fundamentalmente estamos hablando de proveedores. Hay una lógica financiera de que si, por ejemplo, dentro de su modelo de negocio, usted da crédito, si usted da crédito, usted va a tener cuentas por cobrar. Si usted da a sus clientes productos a crédito, es lógico pensar que a su proveedor usted le paga crédito. Entonces, usted va a tener por un lado las cuentas por pagar y por otro lado va a tener cuentas por cobrar. Entonces, ese es un elemento central. Si en mi modelo de negocio contemplo la venta a crédito, también debo contemplar las compras a crédito. Entonces, las cuentas por pagar o proveedores se considera un financiamiento, es un financiamiento pero sin costo financiero. Algunos le llaman financiamiento espontáneo, otros le llaman financiamiento no buscado. ¿Por qué le llaman financiamiento no buscado? Hago el ejemplo del sector agrícola. Si usted se mete en el sector agrícola y requiere usted para, para todo el proceso de cultivo, requiere insumos, y esos insumos, usted va al mercado y ¿qué pasa? Ya las empresas le ofrecen a usted crédito. O sea, no necesariamente usted tiene que ir a buscar crédito, se lo ofrecen, por eso se le llama pasivo no buscado. Es decir, las empresas entienden que usted va a demorar cierto tiempo hasta que esa planta dé frutos o el cultivo se puede hacer efectivo. Eso se requiere tiempo y por lo tanto existe el financiamiento por parte de estas empresas que venden insumos. Ahora, ese es el pasivo sin costo financiero, pero también tenemos el pasivo financiero con costo explícito, que básicamente es la deuda bancaria, hablando del financiamiento tradicional, es decir, la deuda a través de bancos, o si usted es una gran empresa, estamos hablando de financiamiento a través del mercado de valores. Entonces, ese financiamiento sí genera costo y ese costo se ve reflejado en el estado de resultado, en el ítem de gastos financieros o intereses. Entonces, tenemos que definir la mezcla de financiamiento entre financiamiento con costo y financiamiento sin costo. Otro financiamiento, por ejemplo, espontáneo, son los sueldos y salarios. Por ejemplo, si las empresas, usted tiene que definir cuándo va a pagar los sueldos. Si usted como empresa decide que usted como empresa va a pagar el 15 de cada mes, los sueldos y salarios, ya tiene usted 15 días que se está apalancando con sueldo del trabajador. Pero también existen empresas que optan por no apalancarse con los sueldos del trabajador. Y estas empresas pagan el último día hábil de cada mes a sus trabajadores. Por lo tanto, en sus balances no figura el ítem cuentas por pagar o sueldos y salarios por pagar al personal, porque se liquida la cuenta al término de cada mes. Entonces, una vez usted defina el financiamiento externo, luego tiene que definir el financiamiento interno, es decir, cuánto usted va a colocar de su bolsillo. A eso se le llama capital. Entonces, una vez usted definió por una parte la inversión, por otra parte eligió el financiamiento, ya viene el siguiente paso, que ya es la operación. Es decir, creé el modelo de negocio, creé la empresa, la fundé a través de un balance, ahora viene el tema de la operación. Vamos a operar esa maquinita que se llama empresa. Y cuando nosotros hablamos de la operación, adelante, tengo otra pregunta, adelante, por favor, pregunte. Profe, una consulta. En el tema del financiamiento, como usted lo acaba de mencionar, existen dos tipos de financiamiento, tanto como a través de un pasivo o a través de los fondos, digamos, de los accionistas, socios, etcétera. En ese caso, ¿qué deuda es la más costosa? La deuda de parte, pues tal vez de una institución financiera, para hacerle más compacto el ejemplo, de una institución financiera, o a través de la aportación de un socio o accionista.
No, interesante la pregunta, Leonardo. Y gracias por la pregunta, ¿no? Entonces, eh, claro, eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el tema de costo de capital, pero ahora mismo le respondo porque es pertinente la pregunta. Se parte del supuesto siguiente, ¿no? Recuerden que todo esto es una lógica financiera, ¿no? Y eso es lo que buscamos desarrollar. Eh, toda inversión, toda inversión busca un retorno, o sea, busca una rentabilidad. Toda inversión busca una rentabilidad. O sea, la inversión no va a generar rentabilidad. Eso es lo que buscamos nosotros, rentabilidad. Y el financiamiento no nos genera rentabilidad, el financiamiento genera un costo. El financiamiento no es gratis, nos genera un costo. Ahora, cada fuente de financiamiento tiene su costo asociado. Como bien usted lo mencionó en su pregunta, cuando nosotros hablamos de la estructura de capital y podemos optar ya sea por financiamiento bancario, es decir, la utilización de deuda financiera, es decir, deuda con costo, o podemos usar el equity, que son los recursos del dueño. Entonces, ambos nos cobran algo, nada es gratis. El banco nos va a cobrar una tasa, en la literatura financiera lo usamos casos de, que es el costo de la deuda, cuánto nos cuesta la deuda, y el dueño, o sea, el dueño no es que nos dé el dinero así, ok, tome mi dinero, hago lo que usted quiera, no. El dueño a nosotros nos va a exigir una rentabilidad. Entonces, la rentabilidad que exige el dueño para nosotros, administradores financieros, es un costo. Entonces, el dueño me pide rentabilidad, el banco me exige o me cobra una tasa. Entonces, para entender el concepto de cuál es mayor, si el costo de la deuda o el costo de recursos propios, veámoslo desde la óptica del banco y veámoslo desde la óptica del accionista. Lo que es para uno costo, para el otro es rentabilidad. Es decir, cuando yo pago la tasa por mi crédito a una entidad financiera, para mí eso es costo. Aunque la tasa que le pago al banco es una buena aproximación del costo. No quiere decir que es el costo de manera precisa, pero sí es una buena aproximación. Entonces, lo que es para mí costo, para el banco es rentabilidad. El inversionista me exige una rentabilidad, para mí es un costo. Entonces, aquí la respuesta es enfocada en el principio financiero básico. La rentabilidad, la rentabilidad está en función al riesgo asociado de la inversión. Es decir, a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de rentabilidad. A mayor nivel de riesgo, mayor nivel de rentabilidad. Entonces, eso es un principio básico financiero. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Cuando el banco nos da su dinero a nosotros, el banco tiene desarrollada toda una tecnología crediticia para minimizar la probabilidad de que usted incumpla con el pago. Le pide garantía real, o sea, un conjunto de procesos, documentación que miden primero que tenga usted voluntad, que tenga capacidad para poder devolver el crédito. Perfecto. Entonces minimiza el riesgo. Pero sin embargo, el dueño, cuando da su dinero, está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Porque si la empresa quiebra, con los activos, primero se liquida el pasivo. Y si sobra algo, es para el dueño. O sea, el dueño está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Y si nosotros lo miramos a través de un estado de resultado, primero tenemos las ventas, costo de venta, los gastos operativos, los intereses, los impuestos, y al final de la cola está el dueño. El dueño está en la utilidad neta. Entonces, como el dueño está al final de la cola, está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Y como está asumiendo un mayor nivel de riesgo, pues pide que se lo premie por eso. Y el premio por asumir riesgo es rentabilidad. En consecuencia, es por eso que la literatura financiera se basa en la lógica de que
la fuente de financiamiento más costosa es la interna. Excelente pregunta, Leonardo, no sé si respondí. Sí, profe, muy amable, gracias, Gracias. entendidísimo. Perfecto, gracias a usted por la pregunta. Entonces, primero, ya hemos definido nosotros el tema de la inversión y financiamiento. Ahora la maquinita tiene que andar, ¿no? La maquinita tiene que andar. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista contable, lo que les acabo de mencionar, cuando nosotros estamos hablando de la fundación de la empresa, estamos hablando de la ecuación contable, donde el activo es igual al pasivo, más el capital. Entonces, ya la empresa está constituida. Ahora, cuando ya la empresa entra en operación, cuando la maquinita está andando, ya aparecen nuevos ítems. ¿Qué va a aparecer? Ya usted comienza a vender. Vende un café. Ok, cuando usted vende un café, ¿qué está generando usted? Un ingreso. Está generando un ingreso. Pero para que ese café salga de su inventario, usted utilizó insumos para producirlo. Usó el café, agua, azúcar, leche, depende del tipo de café. Entonces, fíjese usted que genera ingresos y también, por otro lado, genera egresos. Cuando la máquina está funcionando, vienen los ingresos y también vienen los egresos. Entonces, en operación vienen ingresos y egresos. Dentro de los egresos puede existir egreso ya sea por un costo o puede existir egreso por un gasto. Entonces, cuando la máquina está operando, vamos a tener ingresos y vamos a tener egresos. Entonces, en operación, ¿qué busco? Fundamentalmente, dos cosas. Cuando el negocio está operando, ¿qué busca desde el punto de vista financiero? Busca que si usted inició con esta cantidad de dinero, espera usted cerrar con esta otra cantidad de dinero. Es decir, en finanzas, el flujo lo es todo. O sea, generar flujo es lo que buscamos nosotros en finanzas en cualquier empresa. No buscamos generar amor ni cualquier otra cosa. Buscamos flujo de caja. Es decir, generar, hacer que mi dinero crezca a través del tiempo. Pero, sin embargo, desde el punto de vista contable, cuando nosotros hablamos de la operación, fundamentalmente estamos hablando de la operación tanto de activos corrientes y de pasivos corrientes. ¿Por qué activo corriente y pasivo corriente? Porque fíjense ustedes, estos dos señores, queridos amigos, estos dos señores de aquí, es decir, voy a marcar, tanto mis activos corrientes y mi pasivo corriente determinan mi liquidez. Y me adelanto un poco, ustedes recordarán el ratio de liquidez corriente. La liquidez corriente se define como la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Vamos a asumir que su activo corriente de usted sea de 10.000 bolivianos y que su pasivo corriente de usted sea 5.000 bolivianos. Entonces, hacemos la división y que tenemos una liquidez corriente de 2 veces y sacamos un ratio. ¿Pero qué significa ese 2? Significa que por cada unidad monetaria que usted debe en el corto plazo, dispone de 2 unidades monetarias para hacer frente a esa obligación. Es decir, estamos ante una empresa líquida porque mi activo corriente está superando mi pasivo corriente. Recuerden ustedes que el activo corriente en el tiempo que me genera un ingreso. El pasivo corriente en el tiempo que me genera un egreso. Recuerde usted, el activo corriente que me genera en el tiempo, dinero. El pasivo corriente en el tiempo que me genera un egreso. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que la empresa sea líquida.
Y para que sea líquida, pues mi ingreso tendría que ser mayor que mi egreso. Entonces, esa es una explicación interesante en cuanto a las decisiones de operación. Entonces, en las decisiones operativas, nosotros ¿qué buscamos? Que la máquina no se pare por falta de efectivo. Es decir, que el negocio tenga la liquidez suficiente para que se pueda operar. Primer elemento del punto de vista contable. Pero también lo podemos ver esto de un punto de vista más financiero, desde el punto de vista de las finanzas. ¿Qué buscamos en operación? Básicamente, entradas y salida de efectivo. ¿Qué es lo que busca toda empresa? Que las entradas de efectivo sean superiores a la salida, tanto en monto como en tiempos. Repito esto, tanto en montos como tiempos. Aclaro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una empresa, vuelvo al ejemplo anterior, imagínese que tenga un activo corriente de 10,000 y tenga un pasivo corriente de 5,000. Si nosotros hacemos un análisis financiero, claramente identificamos que es una empresa líquida, puesto que sus activos corrientes son mayores a su pasivo corriente. Es líquida. Pero recuerden ustedes que el balance es una foto. El balance me dice siempre cuánto tengo en activos, pasivo y patrimonio. Pero no me dice cuándo ese activo se va a transformar en ingreso y no me dice cuándo ese pasivo se va a transformar en egreso. Por tanto, cuando nosotros queremos ver el tema de la operación, tenemos que analizar la foto definitivamente y tenemos que ver el balance. Pero no debemos quedarnos solamente como en la foto. Usted debe proyectar, proyectar, proyectar los momentos en los cuales va a ocurrir el egreso, como asimismo proyectar los momentos en los cuales va a ocurrir el ingreso, porque los tiempos son importantes. Imagínese usted que el activo corriente lo va a volver líquido, o sea, lo va a volver dinero de aquí a 4 meses. Pero sin embargo, este pasivo corriente lo tengo que pagar el mes siguiente. Repito, estos 10,000 se van a materializar en efectivo en 4 meses. Pero esos 5,000 los tengo que pagar de acá a un mes. En otra palabra, en la foto soy líquido, pero en el tiempo voy a tener problemas para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Otro ejemplo, imagínense, estamos ahora a 19, ¿sí? Y asuman el ejemplo de que yo tengo por cobrar 10,000 bolivianos y tengo por pagar 2,000. O sea, tengo por cobrar 10,000 y tengo por pagar 2,000. Pero voy a cobrar a fin de mes los 10,000. Y el día de mañana va a venir a la puerta de mi casa el cobrador. Me va a pagar, o sea, van a cobrarme 2,000. Pero yo no cuento con eso dinero hoy. Recién lo voy a tener de aquí ciertos días. En consecuencia, amigos, hay que entender que en la operación analizo la foto, es decir, activo corriente y pasivo corriente, pero debe ir acompañado de un presupuesto de caja para identificar los momentos en los cuales va a ocurrir el ingreso y el egreso efectivo. Amigos, ¿se entendió los dos momentos? La creación y la operación. Sí, licenciado. Excelente, gracias. Tenga paciencia, esta teoría es aburrida, pero ya vamos a ver cosas interesantes. Gracias, Irene. Bien, entonces, vamos a la siguiente lámina, que está ligada con esta de aquí. La siguiente lámina habla de, voy a ocultar un rato mi
imagen ahí. Ok. Con base a lo que hemos visto anteriormente, es fácil entender que las finanzas se pueden concebir como el estudio de las tres siguientes preguntas, de acuerdo a Ross. La primera, ¿en qué activos de larga duración debería invertir la empresa? En otra palabra, estamos hablando de activos no corrientes. Es decir, a eso se le denomina presupuesto de capital en la jerga de finanzas. ¿Qué es el presupuesto de capital? El presupuesto de capital, para empezar, es un proceso, es un conjunto de pasos donde, ¿qué hacemos? Primero, en ese conjunto de pasos, definimos primero la inversión, o sea, en qué usted va a invertir. Ese es uno de los pasos del presupuesto de capital. Segundo, definir por cuánto tiempo vamos a evaluar la inversión. Vamos a asumir que vamos a evaluar por 5 años. Entonces vamos a evaluar la inversión. Vamos a ver si esta inversión es rentable en un horizonte de tiempo de 5 años. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a proyectar. ¿Qué va a proyectar usted? Usted va a proyectar los flujos de caja que esta inversión va a generar en el tiempo. Es decir, usted va a proyectar cuánto de flujo de caja va a generar la inversión en un horizonte de 5 años. Entonces, ok, entonces repetimos. 1, inversión. 2, proyección de los flujos de caja. Ahora, tenemos que tomar la decisión entre aceptar o no esta inversión. Como estos flujos van a ocurrir en el futuro y la inversión la estoy haciendo en el presente, acudimos a la matemática financiera y ¿qué hacemos? Estos flujos futuros los traemos al presente. Estos flujos futuros los traemos al presente. Si esto lo explicamos desde la lógica de un balance, recuerden ustedes la lógica central. La lógica central es que el activo, la inversión en activo, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar en el tiempo flujo de caja. Es decir, el activo no va a generar dinero en el tiempo. Ese es el primer componente. El activo que nos genera flujo de caja. ¿Y qué es el activo? El activo pues es la inversión. Ahora, para que sea este activo, tiene que haber un financiamiento y puede ser a través de la combinación deuda-patrimonio. Y con eso, como le expliqué anteriormente, cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Determinamos el costo de la deuda, determinamos el costo de recursos propios y finalmente determinamos el costo promedio ponderado de capital, que es cuánto nos cuesta reunir el dinero suficiente para financiar esta inversión. Entonces, el siguiente paso es determinar el costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Tercer paso. Una vez que conocemos la inversión, los flujos, el costo, viene ya la evaluación a través de indicadores como puede ser el BAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Hasta ahí es el 50% del paso, es decir, ver la rentabilidad de la inversión. Pero como estos flujos van a ocurrir en el futuro, corresponde hacer un análisis de riesgo. Es decir, tenemos que hacer un análisis de riesgo y tomar la decisión conociendo ambas caras de la moneda, tanto la rentabilidad como el riesgo. Entonces, eso es básicamente lo que se busca o lo que se toca cuando se ve presupuesto de capital. Amigos, ¿se entendió a grandes rasgos lo que es un presupuesto de capital? Sí, licen. Perfecto. Ahora, vamos con otra pregunta interesante. La otra pregunta es, ¿cómo puedo obtener
o cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital. Básicamente, aquí, ¿de qué estamos hablando? De estructura de capital. Es decir, estamos hablando del lado derecho de un balance financiero. Es decir, ¿cuál es la combinación? ¿Cuál es la combinación? Deuda, patrimonio. Es decir, tenemos que definir cuál es la estructura de capital adecuada. Primer elemento, la estructura de capital y de qué fuente de financiamiento nos vamos a prestar, si de banco o a través del mercado de valores. ¿Cuánto es la combinación adecuada? 50-50, 20-80, 80-20. Entonces, si bien en presupuesto de capital nosotros buscamos determinar la 2R, rentabilidad, riesgo, en la parte de estructura de capital, lo que busca una empresa es buscar que su costo promedio ponderado de capital sea lo más mínimo posible. Eso es en cuanto a la decisión de estructura de capital. Posteriormente, queridos amigos, viene la parte de la operación. La operación. Y básicamente la operación está orientada a que mis ingresos superen pues a mis egresos de efectivo o contablemente estamos hablando de la gestión del capital de trabajo neto. Es decir, básicamente esto lo he extraído de Ross, pero hay otra decisión que también es importante, la decisión de política de dividendos, ¿sí? La decisión de qué hacer con la utilidad. Se reinvierte, se reparte, cuánto reinvierto, cuánto se reparte. Pero fundamentalmente cuando nosotros hablamos de decisiones, tenemos que hablar de decisiones de inversión, presupuesto de capital, decisiones de financiamiento, estructura de capital, y decisiones de operación orientada a la gestión del capital de trabajo, buscando garantizar que la maquinita que se llama empresa no pare por falta de efectivo. Amigos, ¿queda claro este punto? ¿Esta lámina está clara? Sí, licenciado. Excelente, excelente. Déjenme que tome un poquito de agua o un energizante. Porque me imagino que, al igual que el facilitador, ustedes también han tenido un día muy divertido, ¿no? Y a esta hora de la noche operan la ley de los rendimientos físicos y marginales decrecientes. Bien, ahora, vamos por parte, como dice el despolitizador. La importancia de los flujos de efectivo. A ver, vamos por parte. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con la lectura? Si fueran tan amables. Claro. Adelante. Gracias. La importancia de los flujos de efectivo. La responsabilidad más importante de un administrador financiero es crear valor a partir de las actividades de elaboración del presupuesto de capital, financiamiento y capital de trabajo neto de la empresa. Gracias. Ahora, ¿y qué significa crear valor? ¿No? De acuerdo a Ross. Bien, crear valor para Ross es la empresa debe crear más flujo de efectivo del que usa, ¿no? Vean ustedes qué frase tan cortita, pero profunda a la vez, ¿no? Básicamente es, si lo vemos de esta forma, 0 y T, si usted invierte 5, pues tiene que generar 8, digamos, ¿correcto? Es decir, que en el tiempo, los ingresos de efectivo tendrían que ser mayores a los egresos de efectivo. Básicamente, eso es lo que nos dice Ross, es decir, básicamente, tal cual
las finanzas orientadas en la gestión del efectivo, queridos amigos, ¿no? Entonces, la responsabilidad más importante del administrador financiero, ¿qué es? Se acabó. El flujo de caja. O sea, eso es lo que busca un administrador financiero. Hacer que el dinero crezca a través del tiempo. Y acá tenemos algunas cuestiones importantes que tenemos que diferenciar del concepto de ejemplo de utilidad contable versus flujo de efectivo. Y acá vamos a hacer un ejemplo de lo que es la contabilidad y lo que es las finanzas. Por ejemplo, si una empresa genera ventas por 100 bolivianos y su costo de venta es 40, vamos a asumir que su gasto operativo de esta empresa sea 10 y no hay deuda ni impuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta empresa va a tener una utilidad de ¿cuánto, amigos? De 50, ¿correcto? Sí. Perfecto, gracias. Esto es la contabilidad, pero las finanzas, ¿qué buscan? ¿Qué persiguen las finanzas? El efectivo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si estas ventas, amigos, todas estas ventas fueron a crédito? Si todas estas ventas fueran a crédito, ¿cuánto me ingresó? A mi caja, nada. Pero sin embargo, tanto su costo como su gasto, usted lo pagó al contado. Usted pagó su costo al contado, usted pagó su gasto al contado. Entonces, en términos de utilidad, tengo 50 bolivianos. Generé 50 bolivianos de utilidad contable. Pero en términos de flujo, no generé, más bien usé 50 bolivianos. Recuerden que en términos de flujo, el término que se maneja es usted genera flujo efectivo, usted genera dinero o usted consume dinero. En este caso, la empresa no está generando efectivo, más al contrario, está consumiendo efectivo. Entonces, la utilidad contable es eso, es un resultado contable. La utilidad, queridos amigos, no es dinero, simplemente es el resultado del registro de todas las operaciones que ha realizado la empresa, sin importar si la operación generó o no movimiento de efectivo. Recuerden que la contabilidad está basada con base al principio de devengado, y el devengado utiliza el principio básico de se debe registrar la transacción sin importar si ésta genera o no genera efectivo, queridos amigos. Sin embargo, en las finanzas, el flujo efectivo es el rey y por lo tanto, a nosotros nos interesa si la transacción generó o no generó efectivo porque nosotros perseguimos el efectivo de una empresa. Amigos, ¿se entendió la diferencia entre utilidad y flujo efectivo? Sí, Juan, está muy bien. Sí, se entendió. Gracias. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Gracias. Otro concepto importante a tratar es el concepto de periodicidad de los flujos efectivos. Es decir, cuando nosotros hablamos de flujo efectivo, y por ejemplo, vamos a tener dos horizontes de tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. 0, 1, 2, 3. Y acá 0, 1, 2, 3. Y nos dan la opción de que, ¿sabe qué? Y esto que sean años, ¿ya?
dentro de 3 años usted va a recibir 10.000 bolivianos. Sin embargo, esa es una opción A. Pero, ¿sabe qué? Le doy la opción también de darle, aquí, ¿cuánto será más? O le puedo dar 6.000 ahora, ¿no? 6.000 ahora. Le puedo dar aquí 2.000. Y aquí le puedo dar otros 1.000. Es decir, ¿qué alternativa nos convendrá más? ¿No? ¿Qué alternativa nos convendrá más? Entonces, adelante, Fran. ¿Y se escucha? Sí, Disculpe, fuerte y claro, Fran. fue un imprevisto que puse la mano. Mil Perfecto. disculpas. Ok, gracias por la aclaración. Entonces, noten ustedes, queridos amigos, que si nosotros no manejamos el concepto del valor del dinero en el tiempo, nosotros claramente podríamos decir, ah, no, yo prefiero 10.000, ¿no? Porque si nosotros hacemos la suma, 6.000 más 2.000 más 1.000 tenemos 9, y 9 es menor que 10. Pero sin embargo, en finanzas nos interesa, aparte de interesarnos el monto, nos interesa los momentos en los cuales ocurren los ingresos efectivos. Porque en finanzas siempre tomamos decisiones en términos de hoy. Siempre tomamos decisiones en términos de hoy. Entonces, en finanzas siempre usamos la palabra descuento, es decir, traer sumas que están en el futuro al presente. Estas sumas que están en el futuro, nosotros que hacemos en finanzas, las actualizamos. Porque recuerden, queridos amigos, que el dinero tiene un precio. El dinero tiene un precio. El dinero tiene un precio. El dinero es un bien económico. Y recuerden ustedes que los bienes económicos, la principal característica es que son escasos. Y es esa escasez la que permite asignarle un precio. Y el precio del dinero, queridos amigos, es la tasa de interés. Y esta tasa de interés se puede llamar rentabilidad o también se puede llamar costo. ¿Sí? Va a depender de qué lado lo esté mirando. Pero acá lo central es que las finanzas se basan en dinero y tasa. Porque el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, estos flujos los traemos al presente, descontándolo a una tasa adecuada, y en función del resultado, tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Entonces, la periodicidad de los flujos de caja, es decir, el monto y los momentos en los cuales ocurren el monto, son importantes. Hay un dicho también, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y peor si usted está en un escenario de mucha incertidumbre política, legal. Aquí lo central o lo que se busca explicar es que sí interesa los momentos en los cuales ocurre o puede ocurrir el ingreso. Amigos, ¿se entendió el punto? Sí. Genial. Gracias. Perfecto. Ahora, otro tema a tratar e importante es el tema de los riesgos. Es decir, así como nos interesa los momentos en los cuales ocurre el ingreso efectivo, también tengo que tener en cuenta que cualquier toma de decisión en términos de flujo se debe plantear en los siguientes términos. Generalmente, para que usted genere, primero tiene que invertir, tiene que hacer una inversión, ¿sí? Y una inversión básicamente es
transformar el dinero en un activo. Es decir, cuando hablamos de inversión, existe un concepto importante que se llama inmovilización de recursos. ¿Por qué? Porque usted tiene dinero constante y sonante, ese dinero usted lo va a inmovilizar, pero ¿cómo lo va a inmovilizar? Lo va a inmovilizar en una empresa, porque usted parte de ese dinero lo va a tener en caja, claro que sí, pero parte lo va a tener en inventario y parte de su dinero lo va a tener en activos fijos. Entonces, cuando usted hace una inversión, lo que usted está haciendo está inmovilizando su dinero, lo está transformando en un activo. Pero ¿con qué esperanza? De que ese activo en el tiempo que me genere más dinero. Entonces, ¿qué sucede? Invertimos hoy, inmovilizamos nuestro dinero y esperamos que en el futuro generemos más dinero. Pero ¿qué sucede? El futuro, o sea, puede ser que usted genere esta cantidad de dinero, pero sin embargo, puede ser que tenga usted un contexto desfavorable y genere menos efectivo. O también podría ser que usted esté en un contexto muy bueno y genere más de lo que esperaba. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo en finanzas, y así como puede haber otro escenario, otro escenario, otro escenario, otro escenario, entonces, en consecuencia, que tenemos un rango de posibles resultados que dan lugar a una distribución de probabilidades. De ahí viene el concepto de lo que es riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un resultado que es futuro, un resultado futuro, difiera del que yo esperaba. Eso es riesgo. Es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que yo esperaba. Entonces, mientras más me aleje de la meta, tanto hacia arriba o hacia abajo, estaremos hablando de alta volatilidad, alto nivel de riesgo. Amigos, ¿quedó claro el concepto? Sí, Lice. Gracias, Irene. Gracias. Genial. Perfecto. Entonces, cerramos esta parte con la meta que nos propone Ross en su libro. La meta de la administración financiera es maximizar el valor actual por cada acción de capital existente. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Qué interesante es esto. A ver, vamos a hablar de la acción, de una acción. Pero tenemos que hablar de una acción en un título valor que me hace dueño de una parte proporcional del capital de una empresa. Yo puedo tener una acción, dos acciones. Pero acá lo interesante es entender que la acción tiene un valor nominal. El valor nominal es el valor que está escrito en el documento. Es lo que está escrito en ese documento, que es una acción. El valor nominal es lo que está escrito, es nominal, está escrito ahí. Luego, una acción tiene un valor patrimonial proporcional. Es decir, una acción tiene un valor patrimonial proporcional. El famoso BPP, el valor patrimonial proporcional, básicamente es el patrimonio sobre el número de acciones. Número de acciones. Si nosotros esto lo vemos en un gráfico, si nosotros hacemos un gráfico, el valor nominal, queridos amigos, no cambia en el tiempo. Es decir,
se espera que el valor nominal de una acción no cambie en el tiempo. Pero sin embargo, se espera que el BPP, el valor patrimonial proporcional, el EPP, que es el valor patrimonial proporcional, tenga un comportamiento creciente a través del tiempo. ¿Por qué? Porque se espera que el patrimonio de una empresa crezca pues a través del tiempo. Y el patrimonio de una empresa crece en la medida de que la empresa genera utilidades. Y si la empresa genera utilidades, pues el patrimonio va a crecer y en consecuencia va a crecer también el valor patrimonial proporcional. Luego, una acción tiene lo que se conoce como valor de mercado. ¿Sí? El valor de mercado. Cuando nosotros hablamos del valor de mercado, estamos hablando fundamentalmente de que el valor de mercado viene a ser la interacción tanto de la oferta, es decir, la oferta de acciones y la demanda de acciones. La interacción de la oferta y la demanda definen un precio de mercado de la acción. Y lo que buscamos los administradores financieros es que este precio de mercado suba en el tiempo y para que suba podríamos nosotros incentivar la demanda. ¿Y cómo incentivamos la demanda? Pues mostrando una empresa sólida en términos financieros. Sólida en términos financieros, en términos de liquidez, deuda, eficiencia, rentabilidad. Sólidas tasas de crecimiento en temas de mercado, es decir, la parte de mercado, la parte de financiera. Esas cuestiones van a hacer que mucha gente quiera invertir en otra empresa. Y en consecuencia, buscamos nosotros que el precio de mercado suba. Entonces, valor nominal, valor patrimonial proporcional y valor de mercado. Pero aquí Kingman, perdón, yo no es Kingman, es Ross. Es la costumbre, amigos. Bien, por si acaso, Lauren Kingman es el ABC de la finanza, ¿no? Siempre lo sugiero al libro. Muy bueno. Ya Ross un poquito más profundo, ¿no? Bien. Y ya en cristiano, Guillermo López Don Raúl nos habla, es un autor argentino. Bien, ahora, pero vean que Ross dice, la meta de la administración financiera es maximizar el valor actual por cada acción. Ross nos habla de otro valor, nos habla del valor financiero, nos habla del valor intrínseco del activo. ¿Y qué es el valor intrínseco del activo? ¿Cuál es el valor del cual hace referencia Ross? Maximizar, dice, maximizar el valor actual de cada acción. ¿A qué se refiere? Volvamos a los principios básicos de las finanzas. Cuando alguien compra una acción, paga un precio por ella. Paga un precio por ella. Una acción tiene un precio de mercado. O sea, hoy la acción tiene un precio en el mercado. Perfecto. Usted paga un precio. Pero, sin embargo, ¿usted por qué pagaría por esa acción? Porque usted esperaría que en el tiempo usted recupere esa inversión. Tan simple como eso, ¿no, amigos? Si invierto, espero en el tiempo recuperar la inversión. ¿Y qué es lo que usted espera en el tiempo? Usted lo que espera en el tiempo es flujo de caja. Cualquier inversión espera que en el tiempo usted genere flujos de caja. Cuando nosotros hablamos de flujo de caja, básicamente, en este caso, como estamos hablando de acción, estamos hablando de el flujo de caja del accionista, el flujo de caja del dueño, ¿sí? El flujo de caja del dueño, ¿sí?
Para entender la explicación, voy a asumir que, que toda la utilidad se reparte. O sea, el flujo de caja del accionista, ¿sí? Van a ser los dividendos. Es decir, voy a asumir que todo el flujo se reparte vía dividendos, ¿no? Ese es el flujo de caja del accionista. Y cuando hablamos del flujo de la caja del accionista, el flujo de caja, bueno, todo este tema lo vamos a trabajar más en detalle. El flujo de caja del accionista básicamente es igual al flujo de caja libre menos el flujo de caja de la deuda, ¿sí? Es decir, este es el flujo que genera toda la empresa. Pago la deuda y me queda el flujo de caja del accionista, el flujo de caja del dueño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos maximizar estos flujos de caja. Buscamos maximizar la riqueza del dueño. Buscamos generar mayores flujos de caja en el tiempo con un bajo nivel de riesgo. Porque si estos flujos son elevados, entonces eso va a contribuir a que se maximice el valor. Maximizar estos flujos de caja en el tiempo con bajo nivel de riesgo van a contribuir a determinar un mayor valor actual. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos flujos, para estimar el valor de la acción, todos estos flujos que hacemos nosotros, lo traemos al presente. Lo traemos al presente y estimamos el valor actual de la acción común, por ejemplo. ¿Y cómo sé que he tomado una buena decisión? He tomado una buena decisión siempre y cuando el valor actual de mi flujo sea mayor al precio que pagué. ¿Estamos con la lógica, amigos? El valor actual de los flujos que voy a recibir en el tiempo, si son mayores al precio que he pagado, entonces está bien, estoy maximizando la riqueza del dueño, porque estoy cumpliendo lo que dijimos al principio, ¿no? Si se cumple esta inecuación, ¿de qué estamos hablando, queridos amigos? De que mis ingresos tienen que ser mayor a mis egresos, ¿pero de qué? De efectivo. Básicamente, eso busca las finanzas, que mis ingresos de efectivo sean mayores a mis ingresos de efectivo y pare de contar. Se acabó. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, hay que hacer proyecciones, actualizaciones, pero en esencia, queridos amigos, siempre buscamos que mis ingresos efectivos sean mayores a mis ingresos efectivos en un determinado momento del tiempo. Amigos, ¿se entendió? ¿Les quedó claro? Dice, una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. La actualización de los flujos se realizaría con el costo de los recursos, ¿cierto? O con el costo promedio ponderado de capital. Pregunta brillante. Excelente. Gracias por la pregunta, ¿no? La tasa que se usa para actualizar va a depender del flujo de caja. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del flujo de caja del accionista, se debería actualizar con la expectativa de rentabilidad del accionista. ¿Sí? Flujo de caja del accionista, expectativa de rentabilidad del accionista. Pero si hablamos nosotros de flujo de caja libre, que es el flujo de caja que genera toda la empresa, la tasa que se usa para actualizar es el costo
promedio ponderado de capital. ¿Se entendió, amigo? ¿Sí? Ok, Licen, gracias. Excelente la Sí. pregunta. Muy bien, pertinente, pertinente. Muy bien. ¿Qué creen, amigos? Se acabó la teoría. Se acabó la teoría. Y de aquí en más, lo que quiero elaborar con ustedes es hacer un balance. Vamos a hacer un balance, un Excel. Vamos a hacer un estado de resultado. Vamos a ver cómo cambia el balance en el tiempo. Vamos a hacer algo de números con la lógica de introducirnos a lo que vamos a profundizar la clase siguiente, que es entrar de lleno a lo que es ya uno, analizar los estados financieros, pero mediante la metodología de casos de estudio, queridos amigos. Muy bien, les pido por favor un breve receso, nos tomamos un break de unos 10 a 15 minutos y retomamos la sesión para la parte práctica. ¿Estamos, amigos? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Muy bien, retomamos entonces en 15 minutos. Gracias.